Hola, ¿cómo están? Quiero contarles que hace poco tuve COVID y les cuento que definitivamente el miedo es lo que lo paraliza a uno y lo puede hacer que tenga otros síntomas diferentes. Yo la verdad cuando recibí la noticia, pues pensé de pronto en todas las opciones y todas las cosas que he escuchado, tanto que me cuentan los pacientes, personas que se han muerto y todas las cosas que le da y pues estaba esperando a qué horas iba a pasar eso. Obviamente actué desde el principio con gárgaras, aceites esenciales que podía tomar para controlar la inflamación, pero pues esa inflamación fue uno de los síntomas más grandes que tuve y también la inflamación se manifestó en mi parte gastrointestinal aún más que en mi parte respiratoria. Y hice un video aprovechando ese espacio de pues que tenía esos días libres y aunque me veía fatal, y súper inflamada, parecía María Tetascón hablándole a ustedes porque esta zona del pectoral, esta parte de la reja costal y toda esta parte de acá, de verdad que era una cosa terrible. Espero que disculpen esa presentación, pero aproveché para que ustedes aprendan a escuchar el cuerpo, para que no dejen que haya tanta influencia de las otras personas sobre ustedes, de las noticias, porque definitivamente cada cuerpo es diferente, cada uno reaccionamos de manera distinta y entonces es muy importante escuchar nuestro cuerpo y atenderlo inmediatamente ante cualquier síntoma respiratorio, sepamos que es COVID o no, actuemos desde el principio con las cosas que se nos han recomendado y dejemos que nuestro sistema inmune se defienda. Si tenemos esas herramientas como digamos de prevención y de primeros auxilios caseros, actuemos con eso desde el principio y verán que pueden evitar que eso llegue a circunstancias mayores. Aquí nos dio a todos y todos pudimos defendernos de la mejor manera con la ayuda de Dios y con los recursos que la naturaleza nos ha dado. Entonces los invito a que escuchen su cuerpo y a que no tengan miedo, ¿vale? Chao. Hola, hoy quiero hablarles de la inflamación. Se preguntarán, ¿y para qué? He visto con frecuencia que acostumbramos a silenciar los síntomas que a veces tenemos sin preguntarnos siquiera cuál es la causa. No nos damos cuenta que el cuerpo a veces reacciona en gran manera al buen o mal trato que le demos y busca de alguna manera dar una respuesta. A veces esa respuesta no es agradable para nosotros. Por ejemplo, a veces tenemos una reacción alérgica al polen y entonces nos dan esos moquitos y pues inmediatamente buscamos silenciarlo tomando un antihistamínico o a veces tenemos un dolor muscular que aparece, como decimos nosotros, de un momento a otro y tomamos un analgésico para calmar ese dolor. Deberíamos más bien preguntarnos cuál es la causa de esos síntomas. Cualquiera que sea dolor, alergia, fiebre, un golpe que nos hayamos dado, un trauma que hayamos tenido o una infección que a veces puede ser por virus, bacterias, por hongos, por cualquier situación, pues nos genera una inflamación. A veces consideramos que la inflamación es mala, ¿no? Pero es la primera señal que tiene el sistema inmune para decirnos que algo en el cuerpo no está funcionando bien. Es una respuesta fisiológica necesaria y normal y por lo general no es mala, porque lo que realmente pretende el sistema inmune es que se repare el tejido dañado y también pretende eliminar el estímulo que generó esa inflamación, llámese infección o trauma, como les dije al principio. Entonces, esa inflamación que se desencadena por una infección o por un trauma necesita repararse, por eso nace la señal o busca el sistema inmune hacer esta reparación. Hay tres cosas importantes que suceden en la inflamación o en la respuesta inflamatoria. La primera es que se aumenta el flujo sanguíneo hacia el lugar del daño. La segunda es que aumenta esa permeabilidad del flujo sanguíneo o esa permeabilidad vascular precisamente para que suceda la tercera situación o la tercera parte de la respuesta inflamatoria, que es que las células del sistema inmune, llámense mastocitos,
neutrófilos, macrófagos y todas las otras células que conforman este sistema inmune van al lugar del daño para tratar de reparar y de quitar como el antígeno que es el que causa la lesión, como si llamémoslo al antígeno como un ladrón, el que llega a robar, a atacar o a dañar el lugar. Entonces, eso es lo que sucede en la respuesta inflamatoria. ¿Para qué sucede esto? Como les dije, para que el cuerpo se repare, para buscar el equilibrio, o sea, que el cuerpo vuelva y entre como en la homeostasis. ¿Y quién hace esto? Esto lo hacen varios componentes del sistema inmune, como nombramos ahora, pero especialmente pues se actúan los macrófagos, pues, que son los que primero detectan el daño en el cuerpo o primero como que detectan el ladrón. Parece como ese detective que siempre está ahí a la expectativa mirando a ver quién va a atacar. El macrófago es el que detecta eso y es el que hace la captura de ese ladrón. A eso lo llamamos una fagocitosis, o sea, él como que se parece que se comiera o engullera ese ladrón y lo mata, como que lo aniquila del sistema. Él se encarga de hacer eso. Pero también hay otras sustancias o moléculas proteicas que funcionan, que son las que mandan las señales entre célula y célula. Esas sustancias se llaman interleuquinas. Hay interleuquinas que intervienen en la primera parte, como cuando uno llama a la policía para que capture ese ladrón. Se enciende el fuego, se enciende la inflamación. Esas interleuquinas se llaman inflamatorias. Y luego, cuando ellas han hecho que se active ese fuego, empieza otras sustancias que se disparan en ese momento, que son las interleuquinas antiinflamatorias, como si llamaran a los bomberos para apagar ese fuego que inició la policía. Entonces, ellos actúan como un equipo para ayudar a reparar. Entonces, tanto los macrófagos como las interleuquinas intervienen para esa reparación. ¿Cuándo es que sucede el problema? O sea, si las interleuquinas y los macrófagos, o digamos los policías y los bomberos, no pudieron solucionar y apagar el fuego, entonces ahí es donde sucede el problema. Eso sucede cuando nosotros callamos los síntomas. Cuando con algún medicamento, no les estoy diciendo con esto que los medicamentos sean malos, a veces son necesarios, pero no podemos estarlos tomando simplemente porque apareció un síntoma sin saber si realmente amerita ese síntoma que vaya a propagarse una enfermedad o vaya a empezar una patología y sin ni siquiera haber acudido a un profesional de la salud, al médico, para que nos formule esto si él lo considera necesario, pero a veces simplemente no lo tomamos porque no queremos saber de ningún síntoma, no queremos sentir nada en el cuerpo, nada que nos moleste, y pues obviamente ese sería el estado ideal, pero tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué sucedió esto? ¿Cuál fue el problema? ¿Realmente tratamos el cuerpo como tiene que ser? ¿Nos alimentamos bien? Tendríamos que preguntarnos si utilizamos cosas que tengan muchos tóxicos, por ejemplo, productos para nuestro rostro, desmaquillantes, si la comida que utilizamos es muy procesada, si estamos en un ambiente muy polucionado, si fumamos, si ingerimos licor, si comemos mucho dulce, todo, porque todas estas cosas pues son factores que desencadenan que nuestro cuerpo esté en un pH que no es el ideal, que normalmente debería ser alcalino, pero cuando estamos en un pH ácido, pues esto hace que se dispare más esa inflamación y que se quede en un estado latente o crónico y que no se resuelva. Entonces, la invitación es ayudarnos a que esta inflamación no se vuelva crónica, a no parar la inflamación de una manera abrupta y dejar que el sistema inmune trate de reparar, o sea, seamos más tolerantes con los síntomas, tengamos más disposición a sentir a veces dolor, a veces a dejar que la fiebre haga su trabajo, a dejar que la expulsión de todas esas toxinas, ya sea a través del moco o de secreciones que a veces expulsamos a través de la tos, que es otro mecanismo de la respuesta inmune innata,
para poder solucionar y expulsar todas esas toxinas que se nos han acumulado en el cuerpo, pues que realmente esto funcione de manera natural. Ya tal vez a las 72 horas estemos normales y ya el cuerpo haya podido hacer su reparación volviendo al equilibrio. Entonces, esa es realmente la invitación y tenemos muchas opciones para utilizar de una manera más natural antes de tener que buscar una medida pues drástica para calmar o para disminuir esos síntomas. Por ejemplo, podemos usar infusiones aromáticas, por ejemplo, si tenemos una distensión abdominal, gases, acumulación de líquidos, podemos tomar una bebida aromática con hinojo, que nos ayuda a drenar y a reparar o utilizar el aceite esencial de hinojo, que también es muy bueno para esto, para mejorar la circulación linfática y para exteriorizar todas esas toxinas y mejorar el flujo nasal para que se elimine mucho más rápido. También podríamos, por ejemplo, para la fiebre, se utiliza mucho el aceite esencial de menta con muy buenos resultados, lo podemos usar cada hora. Si es en niños, por ejemplo, hasta los 8 años, pues no lo puede ingerir y tenemos que tener cuidado también que el aceite que estemos utilizando sea de grado terapéutico y que sea puro, pero igual a los niños hasta los 8 años idealmente no se les debe dar por vía interna, o sea, no se puede ingerir, sino que se le aplica en la planta de los pies cada hora una gotica con aceite, un aceite vegetal que sea vehicular, o también se le puede aplicar a los lados de la columna o en esta zona de acá donde hay partes como menos grasas o en las zonas de pulso. El aceite esencial de menta es muy bueno para esto. Podemos mezclar aceites esenciales, por ejemplo, para la alergia, como el aceite esencial de menta, lavanda y el aceite de limón. Los tres ayudan a mejorar los síntomas de alergia, por ejemplo, ese flujo nasal, esa rinitis o esa reacción y respuesta al, al polen, por ejemplo, o algún alérgeno del medio externo, el polvo o el humo o algo que nos esté disparando esa señal. Pero obviamente lo más importante es cambiar todos esos factores que estamos utilizando o haciendo mal, por ejemplo, ingiriendo alimentos que son más inflamatorios, como por ejemplo la leche, que dispara más la secreción y el moco hace que tengamos más mucosidad en el cuerpo. Entonces, esta es la invitación, o sea, a no silenciar los síntomas de una manera abrupta, a no automedicarnos, sino esperar cómo van evolucionando los síntomas, cómo nuestro sistema inmune aprende otra vez, porque como lo hemos callado todo el tiempo, tal vez esa respuesta ya ni se dan, esa tos o ese moco o esa fiebre que consideramos mala es una forma como el cuerpo se repara. Entonces es muy importante que le demos tiempo al cuerpo para que resuelva y evitemos que esa inflamación se vuelva crónica. Entonces, esto era como lo que quería decirles respecto a la inflamación y pues hacerles esa invitación de que realmente tratemos de mejorar las cosas de una manera más natural, a tener más tolerancia a esos síntomas y a permitir que el cuerpo se repare y pues obviamente si ya no podemos mediar los síntomas y la fiebre supera los 39 grados centígrados y ni con baños de tina, con agua tibia, con compresas tibias que también nos ayudan a calmar la fiebre, tomar mucho líquido, hidratarnos, hacer suero casero. Si con todas estas medidas vemos que realmente algo está pasando en nuestro cuerpo, pues tenemos que acudir a un profesional, a un médico, para que nos ayude a establecer y pues que él sea el indicado para formularnos, ¿no? Y empezar pues otro ciclo. Pero si podemos controlar la inflamación con estas medidas naturales, sería lo ideal y ayudar y no tenerle tanto miedo a esos síntomas que son naturales y que nuestro propio cuerpo de manera fisiológica tiene para ayudarnos a resolver todas estas situaciones a veces que nos afectan y pues que nos indisponen y no quisiéramos tener. Muchísimas gracias, espero que sea de mucha ayuda
y que empecemos a aplicarlo. Chao.